bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando en esta tarde, noche para algunos lugares. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente para estudiar un capítulo más de la historia de los pioneros adventistas. Hemos titulado, como siempre, a este espacio La Hora del Pionero Adventista. El día de hoy, como lo hicimos la semana pasada, el día lunes, trataremos la historia de un pionero a la luz del espíritu de profecía. ¿Qué dice la mensajera del Señor sobre estos siervos de Dios? Y hoy estudiaremos y analizaremos la vida de uno de estos pioneros. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración y les damos la bienvenida a nuestra hermana Grace Toruño y familia, a nuestra hermana María Quesada de Los Ángeles, California, nuestra hermana que está aquí, Yareli Ketz, así como aparece en su perfil, y también nuestra hermana Angélica Islap. Les damos la bienvenida a cada uno de ellos. Como siempre, los invitamos a que dejen sus comentarios, desde luego con mucho respeto, y empezaremos a analizar y a estudiar la historia de un pionero más. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos nuevamente para compartir la historia de uno de estos siervos que usted escogió para traernos el mensaje de la verdad presente. Queremos suplicarte que nos dirijas a través de este estudio cómo es que usted ha dejado por medio de su mensajera estos preciosos testimonios y que nos sirvan como ejemplo para nuestra vida espiritual y de igual manera para afianzarnos en la verdad. Así pues, mi Dios, te suplicamos que nos acompañes, pues te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con una cita bíblica. Y esa cita bíblica se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Podemos encontrar aquí que el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, les estaba relatando a ellos que las escenas y las historias que pasaron el pueblo de Israel son un ejemplo para nosotros. Podríamos decir también nosotros que los eventos, sucesos e historias que le ocurrieron al movimiento adventista historicista nos sirve como ejemplo también a nosotros. En el libro de Judas encontraremos en el capítulo 1, Judas capítulo 1 y versículo 3 y 4, hablando de igual manera de estos hombres, dice aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación,
hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Judas nos invita a que contendamos ardientemente por nuestra fe. Y como dice aquí esta cita de introducción, encontraremos que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Por eso, no debemos de olvidar nuestra historia pasada, como nos dice Notas Biográficas en la página 216. Y vamos a mirar que en el libro Ministerio de Publicaciones, en la página 33, encontraremos que la mensajera del Señor nos da este consejo y dice aquí: he recibido instrucciones según las cuales debiéramos hacer prominente el testimonio de algunos de los antiguos obreros que ya han fallecido. Y miren qué otro consejo nos da: dejemos que continúen hablando por medio de sus artículos publicados en los primeros números de nuestras revistas. Hay que reimprimir esos artículos para que permanezca una voz viviente de los testigos de Dios. La historia de las primeras experiencias en el mensaje constituirán una fuente de poder para resistir el ingenio magistral de los engaños de Satanás. La misma instrucción se ha repetido recientemente. Debe presentarse ante el pueblo los testimonios de la verdad bíblica y repetir los mensajes definidos presentados hace años. Así que podemos encontrar aquí del Señor en esta carta 99 de 1905, donde ella nos exhorta a reimprimir, como dice aquí, las publicaciones que se dieron en las revistas, esas revistas que se estaban publicando en los primeros años del adventismo. Y una de esas revistas que nos exhorta la mensajera del Señor a reimprimir, a compartir, a publicar, que son una voz viviente de los testigos de Dios, es esta revista que ustedes van a mirar en su pantalla. Aquí en su pantalla encuentran la Advent Review en Sabbath Herald. Esta revista fue publicada en noviembre 20 de 1883. Y aquí en esta revista de 1883 del noviembre 20 encontraremos una sección que es de donde vamos a tomar a el pionero adventista del día de hoy. En esta sección, como ustedes pueden mirar ahí, viene una nota que lleva por nombre Notas de Viaje y titulada La Causa en Vermont. Esta nota, como ustedes pueden mirar a su lado izquierdo, es escrita por la mensajera del Señor y fue publicada en esta revista. Y la nota sobre este viaje comienza así y dice: muchos de los pioneros
que compartieron con nosotros estas pruebas y victorias, permanecieron fieles hasta el final de la vida y se han quedado dormidos en Jesús. Entre ellos está el fiel guerrero que durante 36 años estuvo a mi lado en la batalla por la verdad. Dios lo usó como maestro y líder para estar en las primeras filas durante las severas luchas de esos primeros días del mensaje, pero ha caído en su puesto y, con otros que han muerto en la fe, espera la venida del dador de la vida, que lo llamará desde su sombría prisión a una gloriosa inmortalidad. Sí, mis queridos hermanos, está hablando esta cual vamos a estar hablando el día de hoy en este espacio titulado La Hora del Pionero Adventista. Estaremos analizando a el pastor James Springer White. De él estaremos hablando. Y miren lo que dice la mensajera de el Señor sobre este fiel guerrero que durante 36 años estuvo al lado de la mensajera de el Señor. Sigue diciendo ella: no es tan difícil defender la verdad ahora como hace años. Entonces costaba todo ser creyente. Pero ahora, en 1883, vi una gran compañía debajo del pabellón, y entre ellos habían viejos y probados amigos de la causa. Aunque algunos han caído, un buen número sigue vivo para dar testimonio de la verdad. Y al recordar la forma en que el Señor ha guiado a su pueblo desde su primera aceptación de la verdad, exclaman: ¿qué ha forjado Dios? Su interés ha sido plenamente identificado con las personas a quienes Dios ha estado guiando y enseñando durante los últimos 35 años. Hablando de estos pioneros, dice la mensajera del Señor: han librado las batallas del Señor con heroísmo, fortaleza, paciencia y oración. Y ahora hay muchas manos fuertes y corazones dispuestos a unirse con ellos en la labor de los triunfos de la cruz de Cristo. Estos fieles se han hecho fuertes porque no eludieron responsabilidades. Caminaron por fe, no por vista. Estudiaron la voluntad revelada de Dios y se sometieron a ser guiados por el poder divino. Fueron fortalecidos por la gracia mientras avanzaban en el estrecho camino de santidad arrojado para que los rescatados del Señor entraran. Aquí miramos cómo la mensajera del Señor en esta revista de la Advent Review en Sabbath Herald del 20 de noviembre de 1883 habla de estos pioneros adventistas, de cómo ellos caminaban por fe y no por vista. Y miraremos que uno de estos grandes y fieles guerreros fue su esposo James White. Comenzaremos hablando de él sobre este libro que ustedes miran en su pantalla. Este libro se llama El Testigo Viviente, o en algunos espacios es conocida como la voz viva de los testigos del Señor. En este libro vamos a encontrar
una pequeña introducción de el pastor James Springer White. ¿Qué es lo que dice? Aquí nos dice James White, quien vivió de 1821 a 1881, nos dice, a la edad de 21 años, se volvió de su vocación elegida para enseñar y para predicar el segundo advenimiento de Cristo. Fue un comienzo apropiado para alguien que dibujaría los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y quien, con su esposa Ellen, proporcionaría la inspiración y la guía. El trabajo de publicación se inició cuando en 1849 imprimió la revista que lleva por nombre La Verdad Presente o The Present Truth, que fue sucedida por el Review and Herald, ahora el periódico oficial de la Iglesia. Así que ahí tenemos una pequeña introducción del pastor James White. Cuando nosotros vamos a la historia, encontraremos a algunos pioneros que estuvieron vivos y con sus años en 1844. Ese 22 de octubre marcado por Daniel 8:14, donde es el versículo central que nos hace adventistas del séptimo día. Cuando vamos a la historia, encontraremos que en 1844 William Miller tenía 62 años. El pastor Joseph Bates tenía 52 años. El hermano George Storr encontraremos que tenía 48 años, al igual que John Byton, 46 años, y encontraremos entre toda esta lista al pastor James White, que en 1844 tenía 23 años, de quien hablaremos el día de hoy. Por eso es que la mensajera del Señor nos invita, como acabamos de leer en la revista de la Advent Review en Sabbath Herald del 20 de noviembre de 1883, a que no olvidemos a estos fieles guerreros, que conozcamos nuestra historia denominacional para que aprendamos del pasado y sepamos hacia dónde vamos en el futuro. Y uno de estos pioneros que el Señor utilizó fue a James White. Cuando nosotros vamos a la revista Señales de los Tiempos, encontraremos una historia del pastor James White. Miren lo que dice esta historia, un testimonio del pastor James White hablando de este gráfico. Miren lo que dice: el gráfico cronológico de las visiones de Daniel y Juan. En ese entonces, cuando estaba casi terminado y estaba listo para ser entregado, el precio de este cartel o de este diagrama costaba $2.50 y fue publicado en el número 14 del Devonshire Street. Los suscriptores lo empezaron a promover en Señales de los Tiempos del 22 de junio de 1842. Hablando de esta experiencia, miren lo que le ocurrió al pastor James White. Miren la invitación, el llamado que hace el pastor James White, hablando de esos momentos antes de 1844. Dice: ustedes que participaron en el mensaje de este primer ángel, que sintieron su poder y gloria
y vieron sus efectos en el pueblo, simplemente regresen conmigo a las reuniones del campamento, conferencias y otras reuniones donde el tiempo 1843 fue proclamado desde el diagrama de 1843. Y luego sigue diciendo, con qué solemnidad, celo y santa confianza proclamaron los siervos del Señor el tiempo, y cómo sus palabras cayeron sobre el pueblo, derritiendo el corazón del pecador más duro, porque Dios estaba con ellos y su espíritu asistió al mensaje solemne. Esta declaración se encuentra en la revista La Verdad Presente de 1850. Y en esta historia o testimonio, miren lo que hizo el pastor James White. Dice aquí, en octubre de 1842, en una reunión del campamento adventista, se llevó a cabo en Exeter, Maine, a la que asistí, dice el pastor James White. El encuentro fue grande, las tiendas numerosas, la predicación clara y poderosa, y el canto de las melodías del segundo advenimiento poseía un poder como nunca antes. Había visto en himnos sagrados. Mi segunda experiencia del advenimiento se profundizó mucho en esta reunión, y en su cierre sentí que debía salir inmediatamente al gran campo de la cosecha y hacer lo que pudiera para hacer sonar la advertencia. Y miren lo que hizo el pastor James White cuando estaba esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo el 22 de octubre de 1844. Miren lo que hizo este fiel guerrero, como lo llama la mensajera del Señor. Por lo tanto, dice James White, preparé 3 conferencias. Una, para eliminar tales objeciones como el tiempo del momento del advenimiento que no se conocerá, y el milenio temporal, y una sobre las señales de los tiempos y otra sobre la profecía de Daniel. Así que aquí podemos encontrar, hermanos, que era un fiel guerrero. Se movía de un lugar a otro James White, predicaba el mensaje de la verdad presente. Estaba como cuando Dios llama y el fiel siervo de Dios contesta, heme aquí, envíame a mí. Así estaba dispuesto el pastor James White en sus inicios, en 1843, 1844. Y ahí, en este testimonio, miren cómo continúa esta historia. Dice aquí, yo no tenía ni caballo, ni silla de montar, ni dinero. Y sin embargo sentía que tenía que irme, sentía la necesidad de ir a predicar. Y luego dice, había usado mis ganancias del invierno pasado en ropa necesaria, en asistir a las reuniones del segundo advenimiento y en la compra de libros y el diagrama. Está hablando del diagrama de 1842. Pero mi padre me ofreció el uso de un caballo para el invierno, y el elder Polly me dio una silla de montar con ambas almohadillas y varios pedazos de una vieja brida. Con mucho gusto acepté estos y alegremente coloqué la silla de montar en un tronco de haya y clavado en las almohadillas, abrochando las piezas de la brida junto con clavos maleables, doblé mi diagrama con unos panfletos sobre el tema del advenimiento sobre mi pecho, me abroché el abrigo y salí a caballo de la casa de mi padre.
Di de 3 a 6 conferencias en 4 pueblos diferentes alrededor de Palmira. Este testimonio de el pastor James Springer White se encuentra en el libro The Life Incidents o Incidentes de Vida, en la página 72 y 73, publicado en 1868. Así que podemos mirar y nos podemos imaginar a el pastor James White tomando ese caballo, preparándolo para su salida de la casa de su padre, tomando el diagrama de 1842, unos folletos o panfletos de la segunda venida de nuestro Salvador y yendo a dar las conferencias del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo movía el mensaje, lo movía el pronto regreso de nuestro Salvador, y lo poquito que tenía lo invertía en la predicación del mensaje, en regalar esos libros y folletos que abrirían los ojos a muchas almas para Cristo. Este fiel guerrero, como lo llama la mensajera del Señor, fue quien inició estas publicaciones que ustedes miran en su pantalla. Una de estas primeras publicaciones fue La Verdad Presente. Tenemos ahí que fue en julio de 1849 cuando salió la primera publicación por el pastor James White. Las después, como hemos leído, fue reemplazado por la Advent Review en Sabbath Herald, que salió en el enero 1 de 1884, cuando empezó a publicarse la Advent Review en Sabbath Herald. Por eso es que miraremos que este pionero también fue el que inició el instructor juvenil en 1852 y en Oakland, California, en 1874 fundó Señales de los Tiempos o The Sign of the Time y lo editó activamente. En su historia como fiel guerrero fue 3 veces presidente de la Conferencia General, entre los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue el más destacado hasta su muerte en 1881. Al pastor James White se le llama el apóstol del adventismo, quien, como acabamos de mirar, fue el que fundó el instructor juvenil y fue el que inició las publicaciones como La Verdad Presente, Señales de los Tiempos, La Segunda Venida y El Heraldo del Sábado. También este pionero adventista, James White, fue el que comenzó las lecciones de la escuela sabática en 1852. Él fue el que trajo las lecciones de la escuela sabática. Al principio, estas lecciones de la escuela sabática aparecían en la revista de Señales de los Tiempos, en un pequeño espacio dentro de esas revistas. Posteriormente, en 1863, aparecieron las primeras lecciones de la escuela sabática adaptadas para niños. Y ese mismo año aparecieron las escuelas sabáticas para adultos, donde ya tuvo el pastor Urias Smith una contribución a estas escuelas sabáticas. Así que tenemos ahí parte de la historia de este pionero
adventista James White, quien compartió con otros el ser presidente de la Asociación General. Podemos mirar que fue presidente en 1865, en 1869 y en 1874, presidente de la Asociación General. Vamos a mirar y vamos a ir avanzando y encontraremos que hay un capítulo entero en un libro titulado Notas biográficas de Elena G. de White. Ahí, en ese capítulo, la mensajera del Señor habla de su esposo y vamos a mirar cómo es que ella relata la vida de su esposo, que muchos hoy desconocen. Aquí está el libro Notas biográficas de Elena G. de White. Y escrito este testimonio por la mensajera del Señor. Hay un capítulo, el capítulo 41, titulado La muerte del pastor Jaime White o James White. Dice aquí: a pesar de las labores, los cuidados y las responsabilidades que llenaban la vida de mi esposo, su 60º año, es decir, a los 60 años, lo encontró activo y vigoroso de mente y de cuerpo. 3 veces había caído bajo el golpe de la parálisis y sin embargo, por la bendición de Dios, gracias a una constitución naturalmente fuerte y a la atención estricta de las leyes de la salud, pudo regresar a la actividad. De nuevo, viajó, predicó y escribió con su celo y energía acostumbrados. Habíamos trabajado lado a lado en la causa de Cristo. Por 35 años, dice la mensajera del Señor, que había trabajado con su esposo. Y esperábamos permanecer juntos para presenciar la finalización triunfante de la obra. Pero tal no fue la voluntad de Dios. El protector elegido de mi juventud, el compañero de mi vida, el copartícipe de mis labores y aflicciones, fue arrebatado de mi lado y fui dejada sola para terminar mi obra y para continuar peleando la batalla. Sigue relatando este capítulo 41 de Notas biográficas. La primavera y la primera parte del verano de 1881 las pasamos juntos en nuestro hogar en Battle Creek, Michigan. Mi esposo esperaba arreglar sus asuntos de tal manera que pudiéramos ir a la costa del Pacífico y dedicarnos a escribir. Él creía haber hecho un error al permitir que las aparentes necesidades de la causa y los pedidos de nuestros hermanos nos urgieran a realizar un trabajo activo en la predicación cuando debiéramos haber estado escribiendo. Mi esposo, es decir, James White, quería presentar en forma más plena el tema glorioso de la redención y por años yo había contemplado el plan de preparar libros importantes. Ambos, dice la mensajera del Señor, sentíamos que mientras nuestras facultades mentales estuvieran vigorosas, debíamos completar esos libros, que era un deber que teníamos con nosotros mismos y con la causa de Dios. El descansar del ardor de la batalla y dar a nuestro pueblo la luz preciosa de la verdad que Dios había abierto ante nuestras mentes. Así que la mensajera del Señor nos está hablando de los planes que tenían ella con su esposo en el año de 1881 al lado de su esposo.
Sigue relatando ella en este capítulo 41. Algunas semanas antes de la muerte de mi esposo, yo le hablé con insistencia de la importancia de buscar un campo de trabajo en que nos viéramos libres de las cargas que necesariamente caían sobre nosotros estando en Battle Creek. En respuesta, él habló acerca de varios asuntos que requerían nuestra atención antes de poder partir, deberes que nos correspondían. Entonces, con un profundo sentimiento preguntó, miren lo que preguntó el pastor James White, y es lo mismo que deberíamos preguntarnos nosotros, hermanos, lo mismo que se preguntó James White para este tiempo. Esto fue lo que se preguntó James White. Dice, ¿dónde están los hombres para hacer esta obra? ¿Dónde están aquellos que tengan un interés abnegado en nuestras instituciones y que se mantengan de parte de lo recto, sin dejarse afectar por ninguna influencia que puedan sentir? Es lo mismo, hermano, que nosotros necesitamos hoy en día. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que se sientan comprometidos con la causa de Dios? Que cuando el Señor los llame, ellos puedan responder, heme aquí, envíame a mí. Dice la parábola de la viña, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso el pastor James White en esta hora del pionero adventista nos está haciendo la invitación para que dediquemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones y talentos y todos nuestros recursos a la causa del Señor. Que hagamos tesoros en el cielo y no tesoros aquí en la tierra. Miren cómo es que expresaba esta necesidad de obreros para la causa. El relato de la mensajera del Señor sigue diciendo, con lágrimas expresó el pastor James White su ansiedad por nuestras instituciones de Battle Creek. Dijo el pastor James White, mi vida la he dado para la edificación de estas instituciones. El dejarlas ahora es como la muerte. Ellas son mis hijos y no puedo separar mis intereses de ellas. Estas instituciones son los instrumentos del Señor para hacer una obra específica. Miren lo que venía a ver James White. Miren lo que sentía James White que le iba a ocurrir tristemente a estas instituciones. Dice el pastor James White, por medio de la mensajera del Señor, Satanás trata de estorbar y anular todos los medios por los cuales el Señor está trabajando por la salvación de los hombres. Miren lo que venía a venir el pastor James White. Si el gran adversario pudiera dar a estas instituciones un molde de acuerdo con las normas del mundo, lograría su objeto. Dice el testimonio del pastor James White. Si estas instituciones que fueran levantadas para un trabajo y una obra especial, las tomara Satanás e introduciera el mundo en esas instituciones, Satanás se alegraría y en vez de ser una obra y una causa para Dios, vendría a ser, tristemente, un canal para Satanás. Miren qué más sigue diciendo el libro de notas biográficas, hablando de lo que sentía, pensaba y declaraba el pastor James White. Dice, mi mayor ansiedad, dice el pastor James White, consiste en encontrar al mejor hombre para desempeñar cada tarea. Si en puestos de responsabilidad hay personas moralmente débiles, vacilantes en sus principios,
e inclinadas a desviarse hacia el mundo, siempre habrá quienes se dejarán descarriar. No deben prevalecer las influencias perversas. Y miren lo que prefería el pastor James White. Antes preferiría morir que vivir para ver a estas instituciones mal dirigidas o desviadas del propósito por el cual fueron traídas a la existencia. ¿Qué prefería, hermanos que nos están acompañando, el pastor James White? ¿Qué prefería él antes de ver a estas instituciones tomadas por Satanás, mezcladas con el mundo? Él preferiría la muerte. Y parecía que el Señor sabía lo que estaba por venir. Parecía que James White sabía lo que estaba por acontecer, que Dios prefirió enviarlo a descansar. ¿Por qué? Porque vamos a mirar qué fue lo que no vio el pastor James White, pero que ya presentía que venía, porque ya miraba lo que estaba ocurriendo en sus tiempos. Por ejemplo, el pastor James White no alcanzó a mirar la apostasía de el pastor John Harvey Kellogg. No alcanzó él a mirar la locura, como dice este registro, de las bicicletas introducida en los colegios en los años de 1894. James White no alcanzó a mirar cómo dentro de estos colegios se hacían competencias. No alcanzó a mirar cómo los recursos del Señor eran gastados en cosas mundanas. El pastor James White miraba venir la apostasía tanto de Kellogg's como de las mismas instituciones sobre las cuales él estaba trabajando. Por ejemplo, en Testimonios para los Doctores y Ayudantes del Sanatorio nos dice que James White no alcanzó a mirar cómo el doctor Kellogg tomó su posición en contra de la reforma del vestido. El pastor James White no alcanzó a mirar cómo el pastor John Harvey Kellogg empezó a introducir la carne en los hospitales. Esta información la encontramos en la colección de Cres, página 32. Y el pastor James White no alcanzó a mirar cómo se introducieron las diversiones mundanales y obras teatrales en las instituciones adventistas. Por eso es que Dios, por medio de la mensajera, nos dice que el pastor James White preferiría morir antes de ver estas instituciones tomadas por Satanás, el introducir el mundo en estas instituciones. ¿Qué más no miró el pastor James White? El pastor James White no miró cómo el hospital adventista de Battle Creek fue consumido en llamas el febrero 18 de 1902 debido al mal uso que le estaban dando. El pastor James White no alcanzó a mirar cómo dice aquí Testimonios para la Iglesia en el tomo 8, en la página 98, las declaraciones de la hermana White.
esto no lo miró el pastor James White, ya que él prefería morir. Dice este testimonio: siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado. Las imprentas en la institución del Señor ha estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Aquí podemos mirar, hermanos, que lo que el pastor James White miraba venir, Dios, para evitarle ese sufrimiento, lo mandó a descansar. Hay una cita de la mensajera del Señor donde nos dice que Dios mira desde el principio hasta el final y que Él muchas veces permite mejor mandarnos a descansar que mirar la triste realidad de la apostasía. Y eso fue lo que le pasó al pastor James White. Había dado su vida, había dado sus energías. Como él dice, les llamaba a sus hijos a estas instituciones y tenía miedo de que estas instituciones se introducieran en el mundo y Satanás mismo estuviera dentro de ella. Aquí acabamos de mirar una declaración de la hermana White, cómo en estas instituciones donde el pastor James White trabajó arduamente, empezaron a introducir y a publicar el romanismo y misterios de iniquidad. En esta otra declaración dice: Testimonios para la Iglesia, en el tomo 8, hablando de las imprentas, dice: ya es tiempo de que entendamos cuál es el espíritu que por años ha estado controlando los asuntos en la oficina de la Review and Herald. Me aterra, dice la mensajera del Señor, pensar que el aspecto más sutil del espiritismo haya sido colocado ante los trabajadores. Miren que esto es lo que miraba el pastor James White cuando él dice: preferiría morir antes que ver estas instituciones tomadas por Satanás. Y se cumplió, hermanos, porque en las publicaciones se empezaron a imprimir, como hoy en día, las teorías del paganismo, las teorías del romanismo, las teorías del espiritismo. Desde aquellos tiempos cuando la mensajera del Señor estaba viva, Dios prefirió mandar a descansar a James White. Porque si hoy James White viera cómo han hecho de las publicaciones que hoy en día se llama el Centinela, cómo a través de estas revistas propagan las celebraciones paganas, propagan las falsas doctrinas, propagan el homosexualismo, el lesbianismo, el pastorado de mujeres, el liderazgo de ancianas, el ecumenismo. James White se aterraría como se aterró la mensajera del Señor de ver todo esto. ¿Qué más dejó de ver James White? Miren, James White ya no alcanzó a ver cómo se quemaba la imprenta adventista, la Review and Herald, en llamas el 30 de diciembre de 1902. Eso ya no lo alcanzó a ver James White. James White no alcanzó a ver cómo se quemó el tabernáculo, la iglesia en Michigan. Tampoco lo alcanzó a ver James White, donde él dejó su
energía, su tiempo y dedicación que posteriormente, gracias a la apostasía, Dios tuvo que ejecutar sus juicios. ¿Qué más no miró James White cuando él dijo, preferiría morir antes que ver nuestras instituciones tomadas por Satanás y el mundo? James White ya no alcanzó a mirar esto. No alcanzó a mirar el Concilio Vaticano, donde la Iglesia Adventista está unida. Ya no alcanzó a mirar James White cómo las instituciones de educación por las que él trabajó fueron tomadas por los enemigos de la verdad, fueron tomadas por los jesuitas, por los maestros del engaño. Ya no alcanzó a ver cómo el presidente de la Asociación General hace convenios con el Estado. Ya no alcanzó a ver James White cómo los libros del espíritu de profecía fueron tomados por Roma. James White ya no alcanzó a ver cómo esta iglesia por la que él dio su vida, por la que él dio sus energías y por la que él se gastó, ahora aceptan el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas herejías que se practican en los hospitales adventistas, como cirugías plásticas, el aborto, celebraciones paganas, ordenación de las mujeres al pastorado, la unión ecuménica, calendarios promoviendo el domingo como el séptimo día de la semana. Eso ya no lo alcanzó a mirar James White, debido a que él había dicho en este testimonio de la mensajera del Señor, donde él dijo, en notas biográficas dichas por la mensajera del Señor, antes, dice James White, preferiría morir que vivir para ver a estas instituciones mal dirigidas o desviadas del propósito por el cual fueron traídas a la existencia. Esto era lo que el pastor James White, del cual estamos hablando en este día, en la hora del pionero, él no quería ver, hermanos, porque él había dado su vida y su tiempo completo a esta obra. Él quería que este mensaje y esta obra siguiera sin contaminación, pero tristemente se ha contaminado y corrompido. ¿Qué más dijo la mensajera del Señor de su esposo James White en este libro? Miren lo que dice. En mis relaciones con la causa he estado por largo tiempo conectado muy estrechamente con la obra de publicaciones. 3 veces he caído, herido por la parálisis debido a mi devoción a esta rama de la causa. Ahora que Dios me ha renovado fuerza física y mental, siento que puedo servir a su causa como nunca antes. Debo ver prosperar la obra de publicaciones. Ese era el deseo de su corazón del pastor James White. Él deseaba ver prosperar la obra de publicaciones. Y hermano y hermana que me estás escuchando, ese debe de ser nuestro deseo y nuestro fervor en este mensaje. Hermanos que están aquí conectados, Pablo Beltrán, Leticia Durán, Joel Resto, hermano Pedro Ortega, nuestro hermano Luis Raúl, María Quesada, William Alonso, Juana Lugo. Ese debe de ser nuestro deseo, de ver esta obra crecer, este mensaje historicista puro, sin mezcla de error, sin mezcla de doctrina jesuita,
Debemos de luchar y depositar nuestra fuerza, nuestro espíritu en ver progresar la obra del Señor. Debemos de dar todo lo que tenemos como lo hicieron estos siervos de Dios, como le llama la mensajera del Señor en la Advent Review en Sabbath Herald, ser como este fiel guerrero del Señor. Ver prosperar esta obra de sostén propio historicista. ¿Qué más dice este testimonio? Debo ver prosperar la obra de publicaciones. Está entretejida en mi propia existencia. Si olvido los intereses de esta obra, pierdo toda mi capacidad. El deseo del pastor James White era: teníamos un compromiso para asistir, dice la mensajera del Señor, a un congreso campestre en Charlotte el sábado y el domingo 23 y 24 de julio. Nuestros hermanos de sostén propio historicista están realizando planes para un campestre. Si alguien desea información, se puede comunicar aquí con nuestro hermano Pedro Ortega. Él les puede dar más información. Y debemos de asistir a estos campestres, hermanos. Porque en uno de estos campestres, donde eran muy solicitados la familia White, el testimonio de notas biográficas nos dice: decidimos viajar en carruaje privado. En el camino, mi esposo parecía alegre y sin embargo un sentimiento de solemnidad descansaba sobre él. Repetidamente alababa a Dios por su misericordia y por las bendiciones recibidas, y expresaba libremente sus propios sentimientos concernientes al pasado y al futuro. El Señor es bueno, digno de ser alabado. Él es una ayuda presente en este tiempo de necesidad. Cada vez que ellos salían a los campestres, dice la hermana White, que cuando ellos iban en ese carruaje, ambos, especialmente el pastor James White, lo inundaba un espíritu alegre y de gozo, que él entonaba himnos. Iba cantando himnos durante todo el viaje, iba haciendo planes para el futuro. Era un hombre activo que dedicaba su mente y sus energías a la obra de Dios. Sin embargo, este viaje, la mensajera del Señor lo notó a él diferente. Miró ella en este viaje al pastor White de una manera diferente. Y dice aquí: el futuro parece ser nublado e incierto. Dice aquí que James White ya presentía lo que venía. Pero el Señor no quiere que nos aflijemos acerca de estas cosas. Cuando vengan las pruebas, Él nos dará la gracia para soportarlas. Lo que el Señor ha sido para nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros debe hacernos sentir tan agradecidos que nunca murmuremos ni nos quejemos. Ese debe de ser nuestro sentir, hermanos. Trabajar para Dios, quemarnos en la obra, desgastar nuestras fuerzas y nuestras energías, depositar nuestros recursos para la causa del Señor, porque hay una corona que nos espera, hay una recompensa que Dios nos va a dar, y la recompensa no es en este mundo, no es aquí, es en un mundo venidero. Qué hermoso y qué gozo va a ser cuando Dios y nuestro amado Salvador Jesucristo te llame a ti y deposite sobre tu frente la corona de la vida. Deposite sobre tu frente ese nombre nuevo que nadie conoce. Te dé sobre tus manos las palmas de victoria y esa arpa con la cual entonarás el himno de victoria. Por eso en esta obra lo que se necesitan son hombres y mujeres valientes que dediquen su tiempo y su
esfuerzos a la causa del Señor. Miren qué más sigue diciendo el testimonio de el espíritu de la profecía. Me ha parecido, dice el pastor James White, duro que si se juzgaran mal mis motivos. Juzgaban al pastor James White duramente y las mayores veces eran sus mismos hermanos. Y que mis mejores esfuerzos para ayudar, animar y fortalecer a mis hermanos una y otra vez se hayan usado contra mí. Pero debía haber recordado a Jesús y sus chascos. Su alma fue agraviada al no ser apreciado por aquellos por quienes había venido a bendecir. Debía haberme espaciado en la misericordia y la bondad de Dios, alabándolo más y quejándome menos de la ingratitud de mis hermanos. Si alguna vez hubiera dejado todas mis perplejidades con el Señor, pensando menos en lo que otros decían y hacían contra mí, habría tenido más paz y gozo. Eso era lo que pensaba James White. Ahora trataré de guardarme para no ofender ni de palabras ni con acciones, y luego trataré de ayudar a mis hermanos a dar pasos en la dirección correcta. No me detendré a lamentar ningún mal que se me haya hecho. He esperado de los hombres más de lo que debía. Amo a Dios y a su obra, y amo también a mis hermanos. Eran las declaraciones de James White. Dice él, a la edad de 60 años, si hubiera dedicado más mi tiempo a no hacerle caso a esas declaraciones que hacían en contra mía, y dedicarle más tiempo, aún más tiempo a la obra del Señor, sería mejor. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Dedicarnos más a la obra del Señor, enseñar estas preciosas verdades del historicismo, y aquellos que tengan el deseo de conocer y aprender, el Espíritu del Señor les dirá qué hacer y qué camino tomar. Nosotros avanzar y avanzar en este ministerio de sostén propio historicista, enseñar la sana doctrina, enseñar la verdadera reforma de la salud, enseñar el verdadero médico misionero, el verdadero don profético, el verdadero mensaje historicista. Sin embargo, miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor en este hermoso relato. Poco me imaginaba yo, mientras viajábamos, que este había de ser el último viaje que haríamos juntos. Poco se imaginaba la mensajera del Señor. Ella no sabía que pronto se le quitaría a su compañero. El tiempo cambió repentinamente de un calor opresivo a un frío cortante. Mi esposo tomó frío, pero pensó que su salud era tan buena que no recibiría daño permanente. Trabajó en las reuniones que se realizaron en Charlotte, presentando la verdad con gran claridad y poder. Habló del placer que sentía de dirigirse a hermanos que manifestaban un interés tan profundo en los temas más queridos para él. El Señor ciertamente ha refrigerado mi alma, dice James White. Dijo él, mientras he estado compartiendo con otros el pan de vida, desde todas partes de Michigan, los hermanos están pidiendo ansiosamente que los ayudemos. Y el deseo del corazón de nuestro hermano James White era, como anhelo, consolar, animar y fortalecer a los hermanos en las preciosas verdades aplicables a este tiempo.
A nuestro regreso a casa, dice la hermana White, mi esposo se quejó de una ligera indisposición. Se sentía mal James White. Su salud empezó a empeorar y sin embargo se entregó a su trabajo como de costumbre. Así todo enfermo como ya se sentía él seguía en sus labores como cada mañana, como cada día, como de costumbre. Cada mañana, dice la hermana White, íbamos al bosquecillo cercano a nuestra casa y nos uníamos en oración. Estábamos ansiosos por conocer nuestro deber. Constantemente llegaban cartas desde diferentes lugares, instándonos a asistir a congresos campestres. A pesar de nuestra determinación de dedicarnos a escribir, era difícil rechazar el reunirnos con nuestros hermanos en estas asambleas importantes. Con fervor rogábamos recibir sabiduría para conocer cuál era el proceder más correcto. El sábado de mañana, dice la hermana White, como de costumbre, fuimos al bosquecillo y mi esposo James White oró con todo fervor 3 veces. No parecía dispuesto a cesar de interceder delante de Dios por una dirección y una bendición especiales. Sus oraciones fueron oídas y recibimos paz y luz en nuestros corazones. Dice el pastor James White, ahora le entrego todo a Jesús. Siento una paz dulce y celestial, una seguridad de que el Señor nos mostrará nuestro deber porque nosotros deseamos hacer su voluntad. Me acompañó al tabernáculo e inició los servicios con canto y oración. La hermana White dice, era la última vez que había de ponerse en pie a mi lado en el púlpito. Imagínate, hermano que me estás escuchando, ese sábado de mañana, como de costumbre, los White se encontraban en la iglesia. Algunas veces en algún campestre, otras veces en algunas casas, otras veces debajo de un árbol. Y ese sábado, ese último sábado, le tocó estar en el tabernáculo de Battle Creek, Michigan. Y la hermana White nos relata y dice que sin pensar ella no sabía que iba a ser el último sábado que estaría junto a su esposo en el púlpito. Ese sábado el pastor James White abrió el servicio de adoración con himnos. ¿Qué himnos habrá cantado? Para aquellos que no saben, el pastor James White escribió algunos himnos. Hay un himno precioso que se llama ha caído Babilonia. Y si lo escucharan, hermanos, es un himno tan precioso y tan solemne que trae el mensaje de los 3 ángeles. ¿Habrá cantado ese himno? No lo sabemos. ¿Habrá cantado el himno de la segunda venida de Cristo? No sabemos. ¿Habrá cantado el himno de nos veremos junto al río? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cantó himnos ese sábado por la mañana junto a su esposa, sin saber él que muy pronto pasaría a descansar. Y ahí estaba, adorando a Dios, guardando el sábado, guardando el día del Señor como su maestro, como su salvador. Ahí estaba James White, fiel, firme como una palmera, dando el mensaje adventista, historicista, anunciando las preciosas verdades. Y ese debe de ser, hermanos, nuestro sentir, nuestro querer y nuestro pensar, como dice Filipenses capítulo 2. Lo mismo que hizo el Señor Jesús, como dice
el libro de Lucas, que cada sábado el Señor se reunía y abría las escrituras. Siguiendo ese ejemplo, el pastor James White estaba ahí. La mensajera del Señor nos sigue relatando. El lunes siguiente comenzó a sufrir severos escalofríos. Y al día siguiente también yo fui atacada. El sábado por la mañana él estaba ahí cantando himnos, dirigiendo esos himnos, dirigiendo ese servicio. Y el lunes se empezó a enfermar más. Fuimos llevados juntos al sanatorio para recibir tratamiento. El médico entonces me informó que mi esposo tenía la tendencia a dormirse y que estaba en peligro. Enseguida, dice la mensajera del Señor, su esposa, su fiel compañera, me llevaron a su cuarto. Y tan pronto como observé su rostro, me di cuenta de que se estaba muriendo. Ahí estaba el fiel guerrero ahora, postrado en una cama. A unas horas de pasar al descanso, él estaba sufriendo, que muy pronto pasaría a descansar. Dice la mensajera del Señor, traté de despertarlo. Él entendía todo lo que se le decía y respondía a todas las preguntas que podían ser contestadas con sí o con no. Pero parecía que era imposible que pudiera decir nada más. Cuando le dije que yo creía que se estaba muriendo, no manifestó ninguna sorpresa. Sí, la mensajera del Señor le dijo, James, Jaime, te estás muriendo, amor mío. Y Jaime le contestó, sí, yo sé que me estoy muriendo. Pero miren la respuesta de este fiel guerrero. Él le dijo, le pregunté, dice la mensajera del Señor, si Jesús era precioso para él. Él dijo, sí o sí. La mensajera del Señor le preguntó, James, ¿no tienes deseos de vivir? Él contestó, no, ya no tengo deseos de vivir, Elena. Entonces, dice la mensajera del Señor, entonces nos arrodillamos junto a su cama y oramos por él. Una expresión de paz descansaba en su rostro. Dice la mensajera del Señor que le dijo a su esposo James White, James, Jesús te ama. Debajo de ti están sus brazos eternos. James White contestó, sí, sí, yo sé que los brazos del Señor están debajo de mí. Y yo sé, Elena, que Jesús me ama. Qué hermosa declaración, hermanos. El saber y tener la seguridad que Dios nos ama. El tener la seguridad que Dios nos guarda en sus brazos. Ese debe de ser nuestra fe como James White. El saber que tenemos un Dios que nos ama y que nos lleva sobre sus brazos. Por eso la hermana White, cuando estaba al lado de su esposo, ella nos ha dejado registrado en este libro las últimas escenas de este fiel guerrero. Este fiel guerrero que muchos denigran y que muchos no aceptan sus escritos porque contradicen sus falsas doctrinas.
sus falsas teorías. Este pionero que fue el que inició la verdad presente, la Advent Review, la escuela sabática. Este pionero adventista que habla y que contradice a los futuristas, a los que ponen los tiempos de Daniel 12 hacia el futuro. Este pionero, este fiel guerrero, como dice la hermana White, que contradice las trompetas al futuro en su librito, las trompetas de Daniel 8, de Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9. Este fiel guerrero James White que contradice a los que predican la enseñanza del 2031. Este pionero los desenmascara abiertamente, y si él estuviera vivo en este tiempo, él hablaría en contra de estas enseñanzas espurias, porque lo mismo que se está enseñando hoy, esas falsas doctrinas, él las vivió en su tiempo y les hizo frente. Por eso la mensajera del Señor nos dice que debemos de reimprimir lo que estos hombres enseñaban y predicaban, tanto en las revistas como en sus libros. Y ahí estaba este fiel pionero diciendo: yo sé que Cristo me ama. ¿Qué más dice la mensajera del Señor? Ahí estaba el hermano Smith y otros hermanos oraron entonces en torno a su cama, y se retiraron para pasar gran parte de la noche en oración. Mi esposo dijo que no sentía ningún dolor, pero evidentemente estaba decayendo con rapidez. Ahí estaba el doctor Kellogg, y sus ayudantes hicieron todo lo que estaba a su alcance para arrebatarlo de la muerte. Sí, mis hermanos, ahí estaban al lado de su cama el pionero Urias Smith. Estaba ahí el doctor John Harvey Kellogg, tratando de rescatarlo de la muerte. Sin embargo, lo que Dios había designado se tenía que cumplir. Por un momento, dice el registro, revivió con lentitud, pero continuó muy débil. A la mañana siguiente pareció revivir débilmente, pero cerca del mediodía tuvo unos escalofríos que lo dejaron inconsciente. A las 5 de la tarde del sábado 6 de agosto de 1881, en forma reposada, exhaló el último suspiro, sin lucha ni gemido alguno. Ahí estaba como el Salvador. Ahí estaba como nuestro querido y amado Jesús, pasando a descansar. El pastor James White exhaló su último suspiro, sin lucha ni gemido. Ya le había dicho a su esposa Elena: ya no quiero vivir. Se le habían acabado las fuerzas, hermano. Se había desgastado en la obra. Había dedicado todos sus recursos al mensaje historicista, a este mensaje del pronto advenimiento. Ya no tenía deseos de vivir. Era mucha la carga que estaba sobre su espalda, porque la viña era grande y los obreros eran pocos. Hoy, de igual manera, la viña es muy grande y los obreros son muy pocos. ¿Cuántos deseos tiene el Señor de que fieles guerreros como James White se levanten? Hombres que sean valientes, hombres que den el todo por la causa del Señor, hombres que sean fieles a Dios como la brújula al polo.
Y yo sé que el Señor tiene a sus obreros que están dando todo lo que tienen por esta causa. Sigan adelante, hermanos, sigamos adelante firmes en este mensaje, porque nuestra recompensa está muy cerca. Ahí estaba el pionero Urias Smith, y dice aquí: el choque de la muerte de mi esposo, tan repentino, tan inesperado, dice la mensajera del Señor, cayó encima de mí como un peso aplastador. En mi condición débil, había reunido todas mis fuerzas para permanecer junto a su cama hasta el final. Pero cuando vi sus ojos cerrados en la muerte, la naturaleza exhausta cedió y quedé completamente postrada. La hermana White sintió ese peso de ver cómo se iba su compañero de las luchas, de las guerras, y exhausta cayó completamente postrada. Por algún tiempo, cuenta su testimonio la hermana White, estuve oscilando entre la vida y la muerte. La llama vital ardía en forma tan baja que un soplo podía extinguirla. De noche mi pulso se debilitaba y respiraba en forma más y más débil hasta que mi respiración parecía cesar. Solo por la bendición de Dios y los cuidados ininterrumpidos del médico y sus ayudantes de mi vida fue preservada. Aunque no me había levantado de mi lecho de enferma después de la muerte de mi esposo, fui llevada al tabernáculo el sábado siguiente para asistir a su funeral. Al final del sermón, sentí mi deber de testificar del valor de la esperanza cristiana en la hora del dolor y la aflicción. Al levantarme, me fueron dadas fuerzas y hablé unos 10 minutos, exaltando la misericordia y el amor de Dios ante aquella nutrida asamblea. Sí, había mucha gente, habían muchos adventistas alrededor del féretro de este pionero que había dado su vida por la causa del Señor. Al final del servicio, seguía a mi esposo, ya su esposo iba en el féretro rumbo al cementerio de Oak Hill, donde fue puesto a descansar hasta la mañana de la resurrección. Mi fuerza física había sido postrada por el golpe y sin embargo el poder de la gracia divina me sostuvo en mi gran aflicción. Cuando vi a mi esposo exhalar el último suspiro, sentí que Jesús era más precioso para mí que en ningún momento anterior de mi vida. Este testimonio, hermanos, debe de ser un testimonio para nosotros, que cuando perdemos a un ser querido que se muere en el mensaje adventista, historicista, en ese mensaje del tercer ángel, en ese mensaje que nos da la esperanza de la resurrección especial, de ver venir a nuestro querido y amado Jesús en gloria y majestad, nos debe de dar fuerza y ánimo. Así como dice el salmista, cuán preciosa es la muerte para sus santos. Salmo 116, versículo 15. Como dice el testimonio del apóstol Juan en Apocalipsis 14 y el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Por eso la mensajera del Señor, cuando nos relata esta experiencia, nos dice:
cuando estaba de pie junto a mi primogénito y le cerré los ojos, pude decir: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y sentí entonces que tenía un consolador en Jesús. Dice ella, y cuando mi último hijo fue arrebatado de mis brazos y no podía ver más su cabecita sobre la almohada a mi lado, pude decir: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y miren la declaración que ella dice cuando ella miró que su esposo, así como sus dos hijos, pasaron a descansar. Ella dice: y cuando aquel sobre el cual se habían apoyado mis grandes afectos, aquel con quien había trabajado por 35 años, me fue arrebatado, pude poner mis manos sobre sus ojos y decir: te encomiendo mi tesoro, oh Señor, hasta la mañana de la resurrección. Qué palabras de consuelo y esperanza para nosotros, hermanos, que hemos perdido a un familiar, a un amigo, que ha descansado en este precioso mensaje, verlo en esa mañana de la resurrección. Cuando lo vi morir, dice la hermana White, y vi a muchos amigos simpatizando conmigo, pensé: qué contraste con la muerte de Jesús cuando él colgaba de la cruz, qué contraste en la hora de su agonía. Los burladores se mofaban de él, de nuestro Jesús, y lo ridiculizaban. Pero él murió y pasó por la tumba para alegrarla, para hacerla más liviana, para que tuviéramos gozo y esperanza aún en ocasión de la muerte, para que pudiéramos decir, al poner a nuestros amigos a descansar en Jesús, nos volveremos a ver. Qué esperanza, hermanos, la que la Biblia nos da, que nuestro querido y amado Salvador Jesucristo es primicia de los que durmieron, y que así como Él murió y resucitó, todos aquellos que mueren en Cristo Jesús, con voz de mando y con voz de trompeta y con voz de arcángel, Él los llamará y saldrán a vida eterna, inmortalizados para tener derecho al árbol de la vida. Por eso ella sigue relatando: a veces me parecía que no podría soportar la muerte de mi esposo, pero estas palabras parecían impresionar mi mente. Ella nos cuenta Salmos 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Siento hondamente la pérdida, pero no me atrevo a entregarme a una congoja inútil. Esto no traería de regreso al muerto. Y no soy tan egoísta que, aunque pudiera hacerlo, lo sacara de su pacífico sueño para que de nuevo se empeñara en las batallas de la vida. Miren cómo su esposa, la hermana White, habla de este fiel guerrero. Como un cansado guerrero, se acostó a descansar. Miraré con placer su lugar de reposo. La mejor manera en que yo y mis hijos podemos honrar la memoria del que ha caído es asumir la obra que él dejó y, con el poder de Jesús, llevarla hasta su terminación. Estaremos agradecidos por los años de utilidad que se nos ha concedido, y por causa de mi esposo y por causa de Cristo aprenderemos de su muerte una lección que nunca olvidaremos. Permitiremos que esta aflicción nos haga más bondadosos y amables, más tolerantes, pacientes y considerados hacia los que viven. Sí, hermanos, como dice aquí, la mejor manera
como lo hizo la hermana White, de honrar a estos fieles guerreros, es siguiendo la obra que ellos comenzaron, continuaron, y cuando Dios los mandó a descansar, cesaron. Pero ahora esa obra la debemos de continuar nosotros. Debemos de imprimir sus libros, debemos de reimprimir sus artículos, debemos de predicar y enseñar lo que ellos predicaban y enseñaban. Tenemos el respaldo del espíritu de profecía, ya que el espíritu de profecía nos dice: reimpriman los primeros escritos de los pioneros. Los pioneros deben de hablar por medio de sus testimonios, por medio de sus escritos, y aunque ellos duermen y descansan en el Señor, sus obras deben de continuar. Nosotros que ahora vivimos en este tiempo debemos de seguir la obra que ellos iniciaron. Por eso es que nos llamamos movimientos de sostén propio historicista, porque creemos lo mismo que ellos creyeron, enseñamos lo mismo que ellos enseñaron y defendemos lo mismo que ellos defendieron. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo, a que tengamos ese reavivamiento y esa reforma de la verdadera piedad. Que confiemos, como dice el espíritu de profecía, que ellos andaban por fe y no por vista. Ese es el verdadero mensaje que Dios nos ha dado y para el cual Dios nos ha llamado. Por eso la mensajera del Señor, para ir terminando, nos dice un ejemplo de una fiel guerrera. Asumo la tarea de mi vida sola, con la plena confianza de que mi Redentor estará conmigo. Tendremos tan solo un corto momento para proseguir la lucha. Entonces Cristo vendrá y esta escena de conflicto terminará. Entonces habremos realizado nuestros últimos esfuerzos para trabajar con Cristo y hacer progresar su reino. Miren lo que ella dice. Algunos que han estado en el frente de batalla, resistiendo celosamente al enemigo que avanza, caen en el puesto de su deber. Eso le pasó a James White cuando pasó a descansar. Los vivos observan con lágrimas a los héroes caídos. Miren cómo le llama la mensajera del Señor, héroes caídos. Pero no es tiempo de cesar en la obra. Ellos, los que han caído, los héroes, ellos deben cerrar filas, es decir, han peleado la buena batalla, han acabado la carrera. Pero miren la invitación que nos hace el espíritu de profecía. Ellos deben cerrar filas, tomar el estandarte de la mano paralizada por la muerte y con energía renovada vindicar la verdad y el honor de Cristo. Como nunca antes, debe hacerse una decidida resistencia contra el pecado, contra los poderes de las tinieblas. El tiempo exige una actividad enérgica y determinada de parte de los que creen en la verdad presente. Si parece largo el tiempo de espera hasta que venga nuestro libertador, si doblegamos por la aflicción y gastados por el trabajo, nos mostramos impacientes para recibir un retiro honorable de la guerra. Recordemos y que este recuerdo ahogue todo murmullo que quedamos en la tierra para encontrar tormentas y conflictos, para perfeccionar un carácter cristiano, para familiarizarnos mejor con Dios, nuestro Padre, y con Cristo, nuestro hermano mayor, y para hacer la obra del Maestro en la salvación de muchas almas para Cristo. Y miren con qué versículo termina el capítulo 41 de la mensajera del Señor en notas biográficas de Elena
G. de Guay. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Querido hermano y querida hermana que se han quedado hasta el final, ha sido el testimonio de la hermana Elena White sobre este fiel guerrero, este pionero adventista, que a la edad de 22 años comenzó su recorrido por este mensaje hasta culminar cuando dio su último suspiro. Ese sábado a las 6 de la tarde, así como muchos en este tiempo han pasado a descansar, en este mensaje el pastor James White pasó a descansar. Y este fiel testimonio nos debe de dar, hermanos, la esperanza y la convicción de avanzar en este mensaje. Hermanos que están aquí conectados, hermana Juana Lugo, hermano Daniel Ángel, hermano Luis Ángel, hermano Pedro Ortega, hermano Héctor Lucas, hermana María Quesada, hermano Daniel Saldaña, hermano Rubí Mora, Víctor Juan, Lucía Rodríguez, Magdalena Parado, nuestro hermano William Alonso, Luis Raúl, Joel Resto, Leticia Durán, Pablo Beltrán, mi hijo Isaac Martínez, Grace Toruño, mi esposa Jessie Miguel, que siempre anda a mi lado, mi hermanita Mercy García, nuestro hermano Alejandro Márquez, que está también con nosotros, Roberto Almeida, Angélica, Yareli, María, los que están aquí, hermanos. Este testimonio debe de servir para nosotros, para gastar nuestras energías, nuestra vida, nuestro tiempo en esta obra, para gastar todo lo que Dios nos ha dado en la bendita esperanza de este mensaje. No nos cansemos, no nos desanimemos, avancemos confiadamente hacia el camino de la salvación. Y quiero terminar con esta cita contundente de la mensajera del Señor, que es un ancla para nosotros, que es una fuente para dar estos testimonios. La mensajera del Señor dice en la carta 99 de 1905, he recibido instrucciones. ¿De quién? De parte de Dios, de nadie más que nada, de Dios. He recibido instrucciones según las cuales debiéramos hacer prominente el testimonio de alguno de los antiguos obreros que ya han fallecido, entre ellos James White, Urias Smith, John Nevis Andrews, Stephen Nelson Haskell, John Norton Lowborough, los pastores Alonzo Trevier Jones, Elliot Joseph Wagoner, y entre otros pastores que la mensajera del Señor nos da la firme confianza, como lo miramos aquí, escrito por este testimonio del espíritu de profecía, no por palabra de hombre, como algunos rechazan hoy en día estos escritos. Tenemos la confianza y la seguridad de que lo dice un categórico escrito está por el testimonio, por el don profético. He recibido instrucciones de Dios de que debemos de hacer prominente el testimonio de algunos de los antiguos obreros que ya han fallecido. Dejemos que continúen hablando por medio de sus artículos publicados
en los primeros números de nuestras revistas. Revistas como The Present Truth, La Verdad Presente, Señales de los Tiempos, revisión del segundo advenimiento y el Heraldo del Sábado. Hay que reimprimir esos artículos, dice la mensajera del Señor, el testimonio del testigo, para que permanezca una voz viviente de los testigos de Dios. La historia de las primeras experiencias en el mensaje constituirán una fuente de poder para resistir el ingenio magistral de los engaños de Satanás. Hay otra cita en el libro de Obreros Evangélicos, en la página 31. Y esa cita dice: dejemos que los pioneros identifiquen la verdad. Y aquí nos dice que estos artículos nos van a enseñar cuáles son los engaños de Satanás. Ellos nos van a enseñar porque Dios los dirigió, porque estuvo el don profético en medio de ellos. Nos van a enseñar los engaños de Satanás y cómo prevenirlos. La misma instrucción se me ha repetido recientemente. Debe presentar ante el pueblo los testimonios de la verdad bíblica y repetir los mensajes definidos presentados hace años. Por eso es que por medio de estos testimonios, hermanos, podemos discernir el error. Este error de las falsas doctrinas que hoy en día se enseñan tanto en la corporación adventista como algunos grupos de sostén propios espurios. Dios quiera y le dejamos al Espíritu Santo que Él te haga sentir cuál es el camino de la verdad para andar por Él. Es nuestro deseo y oración que nos afiancemos en un escrito está. Y este testimonio final del Espíritu de profecía nos da la certeza de que todos aquellos que están en contra de los pioneros adventistas, los cuales tienen un respaldo del don de profecía, todos aquellos pastores que rechazan estos escritos, el día de mañana le darán cuentas a Dios. Y todos aquellos que se afiancen en un escrito está, tendrán la plena seguridad de levantarse en ese día de la resurrección especial de todos aquellos que descansen en el mensaje de los tres ángeles. Al haber presentado este testimonio, es nuestro deseo y oración que te llene de ese deseo, de esa pasión, de esa convicción de seguir los pasos de nuestro querido y amado Jesús, los pasos de los apóstoles, de los reformadores y de los pioneros adventistas. Que seamos unos fieles guerreros por causa de la verdad. Es mi deseo y oración, hermanos, que nos afiancemos en la verdad. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final de este video. Y así habernos acompañado hasta el final de este precioso testimonio. Vamos a culminar con una oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Queremos darte las gracias, Señor, por estos preciosos testimonios. Ahora te suplicamos que infunjas en nosotros, mi Dios, este mismo espíritu que le diste a este pionero, de entregar
nuestra vida por tu causa, de dar nuestros talentos a tu obra, de entregar nuestros recursos para la predicación de este mensaje, que donde quiera que estemos, demos el todo por tu obra. Te ruego y te suplico por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí conectados, que ellos sean fieles portaestandartes en sus lugares, que lleven estas preciosas verdades de los pioneros adventistas y que se pongan de parte de Jehová, que se queden con un escrito está y que se mantengan de parte de la verdad. Que este mensaje, Señor, llegue a cada nación, tribu, lengua y pueblo, y a mis hermanos que están en la lucha, en la guerra de este mensaje, levantemos el estandarte de nuestro querido Salvador para poder levantar la bandera del Señor. Que se levanten hombres, mujeres, niños, jóvenes por la causa de la verdad. Y que al final, Señor, cuando tengamos que ir al descanso, podamos dejar un buen testimonio para que vengan otros después de nosotros si aún no has venido, Señor, y continúen con este mensaje, continúen con la obra que comenzaron los pioneros y que algunos tendrán que terminar. Si somos nosotros, Señor, gloria a Dios. Y si has de mandarnos a descansar, te ruego y te suplico que estemos en esa mañana de la resurrección, donde tú puedas decirnos, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Gracias, querido Jesús. Todo esto te lo pedimos en ese nombre santo, bendito y glorioso, el de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente. Y si Dios lo permite, el próximo lunes, nuevamente a las 7 de la noche, hora de California, estaremos dando nuevamente un episodio más de La Hora del Pionero Adventista. Los dejamos con estos preciosos himnos. Que el Señor les bendiga.